Bien, y ahora que sabemos que Blinken llega en pocas horas a Israel y el Medio Oriente, ya estamos tranquilos, todo resuelto. Bueno, no sé qué nos va a decir al respecto cuando a las 5 de la mañana, hora de Israel, caían misiles sobre el territorio israelí, incluso en el centro del país, el profesor Natalio Steiner. Muchas noticias diversas. Querido Natalio, ¿cómo estás? Moadim Lesimha. Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Modeum Lisimhaj, aquí Musulmanín Sazón para todo el pueblo de Israel, para todo el mundo, para todos los que merezcan vivirlo como tal. Bueno, Miguel, sí, sí, efectivamente hay muchas cosas sin ninguna duda y la verdad que pensaba empezar con otro tema, pero el portavoz, no el portavoz, el periodista anterior me dejó picando la visita de Blinken. Ujú. Blinken ya está llegando acá, ya está llegando acá a Israel en poco tiempo más. Se va a reunir con Netanyahu, también se va a reunir con familiares de secuestrados. La agenda central de Blinken con Netanyahu va a ser, en primer lugar, el tema de Irán. Es decir, Israel debe, según la visión de Blinken y el gobierno de Biden, morigerar en forma absoluta el ataque israelí a Irán. Debe morigerarlo porque las elecciones se acercan y es algo ya que puede dañar a Estados Unidos. El segundo tema es que también Israel debe morigerar la ofensiva sobre el Líbano para no llevar el Líbano a un colapso o un cambio de gobierno, un cambio de situación que puede extender el conflicto en otras raíces. Y también debatir el tema del futuro de la Franja de Gaza sin insinuar y hacer nuevamente el reclamo de la entrada de provisiones de víveres a cambio de armas. Esta va a ser, digamos, en los comentarios que hacen los editorialistas israelíes, la agenda central de Blinken con Netanyahu. Y cabe destacar que es la 11ª vez que Blinken visita Israel prácticamente una vez al mes en el último año de conflicto, con lo cual obviamente es muy importante para los norteamericanos encontrar una solución a todos los temas que ha planteado Blinken antes de su partida. Bueno, esto con respecto a Blinken. Con respecto a lo que decía, sí, de los disparos, efectivamente, hoy por la mañana, muy temprano, fuimos sorprendidos, por lo menos aquí en Ranana, por 5 misiles que fueron disparados desde Gaza hacia el centro del país. 4 de ellos fueron interceptados y el quinto cayó en una zona de un baldío. No puedo darte ahora la precisión si es cerca de Bnei Brak o cerca de Herzliya. Lo que sí es interesante saber que no es la primera vez que esto sucede. Pareciera haber un cambio de tendencia en los bombardeos de el Hezbollah. Pocos misiles de gran potencia contra otros blancos diferentes. Hoy, por ejemplo, Hezbollah ha atacado muy poco el norte de Israel. Solamente, mirá lo que estamos llegando a decir, ¿no? Solamente en 20, 25 oportunidades ha disparado contra el norte de Israel, contra Haifa, otras localidades, causando 2 heridos leves. Eso no significa que por la tarde el cambio sea sustancial, pero es evidente el esfuerzo de Hezbollah por hacer un cambio en su estrategia y tratar de situar al centro de Israel en el radar de los blancos de Hezbollah para demostrar una mayor actividad. Como lo dijimos ayer, Hezbollah, más que por su oficialidad, se maneja por la oficialidad iraní, que lo ha entrenado en este momento y por lo tanto sigue las consignas del gobierno iraní. Israel, por su parte, ha atacado en esta noche 2 lugares claves del Líbano. Ujú. Por un lado, en la zona cercana del puerto del Líbano, ha atacado la base del Comando Naval de Hezbollah, que es una fuerza naval pequeña, pero muy entrenada y efectiva, que en la práctica estaría destinada a la intercepción de barcos israelíes, a la captura de pesqueros israelíes, de lanchas, de secuestros, de suministro de armas, de contrabando, toda una serie de operativos de lo que podría estar vinculado una fuerza naval de una agrupación terrorista como Hezbollah. Y el segundo lugar es el centro del comando de inteligencia de Hezbollah, también ubicado en Beirut. Hay otros lugares que se han atacado también. Ya desde ayer hay mucho temor a que se ataque el hospital bajo el cual se encuentra, según la denuncia del vocero israelí, uno de los depósitos más grandes que Hezbollah tiene en materia de dinero, con 500 millones de dólares, y por lo tanto está siendo evacuada voluntariamente esa zona. Israel no ha dicho que va a atacar, está siendo evacuada voluntariamente esa zona por la población de Beirut. Pero la tensión se mantiene obviamente en forma significativa.
Entre tanto, el ministro de Defensa Gallant dio un comunicado, mejor dicho, habló ante la prensa y dijo que Hezbollah solamente le resta el 30% de su capacidad, Ujú. que en pocas semanas más la organización va a estar totalmente debilitada. Eso no significa, dijo, que no tenga capacidad para disparar aquí o allá algún que otro misil, pero ya pronto aquellos que tuvieron que abandonar el norte van a poder volver a la región. Yo aquí en esto me permito poner algún signo de dudas y de interrogación, dado que considero que si bien el Hezbollah ha sido golpeado, no se puede subestimar a esta organización que tiene recursos, posibilidades, aún así financiamiento y también tiene una necesidad perentoria urgente por parte de Irán de supervivir. Irán necesita hoy que Hezbollah superviva por sus propios intereses. Ahora, sí hay un punto interesante también en el Líbano. La magnitud de los bombardeos israelíes, los graves daños que se han ocasionado a la estructura de la sociedad libanesa, el sur del Líbano que está prácticamente arrasada, la gran cantidad de aldeas, la migración de libaneses por distintos lugares del Líbano hacia Siria, hacia Turquía, hacia Europa también, ha generado un malestar muy grande, ha aumentado el malestar, yo diría, muy grande, de población chiita, inclusive, también, que son con un parentesco con el Hezbollah de alguna manera, sunita y la población druso y cristiana. Se están elevando cada vez más las voces que reclaman que una vez que se llega a algún tipo de acuerdo entre Hezbollah e Israel por mediación norteamericana o de quien sea, Hezbollah definitivamente cumpla la resolución 1701 que le indica volver al río Litani como un límite del año 2006, que se desarme, aclararon, que se desarme, como le indica la resolución de la ONU 1159, también cosa que Hezbollah naturalmente no ha hecho, y que evidentemente permita el llamado a elecciones para la elección de un nuevo presidente para el Líbano que está en acefalía y por lo tanto les están pidiendo a esta fuerza militar y le están diciendo que cuando esta guerra termine, como termine, Hezbollah no va a poder ser una agrupación militar dentro del Líbano y el Líbano deberá tener un único referente militar, que es su ejército nacional. Por otro lado, se ha conocido también una propuesta del funcionario norteamericano Hochstein, que desde hace un año viene corriendo de un lado para el otro para tratar de encontrar una solución a la disparada o a la escalada entre Hezbollah e Israel, que consistía en ampliar el territorio bajo patrullaje de la UNFIL, darle a las fuerzas de la UNFIL, de Naciones Unidas, para que no lo sepan, la posibilidad de utilizar drones y otros materiales de inteligencia importantes en la zona, poder autorizarlos a usar armamento en caso necesario, aún contra Hezbollah, si quisieran requerimientos e investigar distintas aldeas y se encontraran con imposibilidades, podrían hacerlo. Toda esta propuesta norteamericana ha sido rechazada, como era previsible, completamente por el Hezbollah, que no acepta no solo esto, sino que no acepta tampoco la presencia in situ de ningún soldado israelí en territorio libanés. Ellos se consideran o siguen llamándose liberadores o protectores del Líbano. Por lo tanto, esta última propuesta entre Hezbollah e Israel, o cercana a lo que Israel podría necesitar, ha fracasado. Hezbollah la rechazó automáticamente ya de antemano, pero es interesante prestarle mucha atención a las presiones sociales que nacen de la población libanesa cansada, hartada ya del liderazgo de Hezbollah que llevó al Líbano a la destrucción, debemos decirlo porque esto es así. El Líbano está destruido en gran parte, salvo quedan 2, 3, 4, 5 lugares básicos importantes como el puerto o como el aeropuerto o algunos lugares más, pero la infraestructura libanesa hoy está realmente devastada por la guerra, por esta situación que se ha dado en la región. ¿Qué más? Vinculado a Hezbollah, por el momento nada más. Pasando al tema de Irán, sigue pensándose acá qué es lo que hay que hacer y por qué se sigue postergando la respuesta israelí respecto al tema iraní. La visita de Blinken y el encuentro con Netanyahu debería ser hoy un paso decisivo para destrabar y poner una fecha que no se va a divulgar, naturalmente, al ataque israelí
posible al ataque israelí que Israel pueda hacer en función de lo que los norteamericanos le permitan hacer. Blinken viene con muchas exigencias respecto de este tema. Y ayer también estábamos hablando, Miguel, de la red de espías judeo-israelíes de origen azerí de Azerbaiyán. Ahora la comunidad de Azerbaiyán desmiente que sean azeríes, dice que no son azeríes, en Israel se sostiene que sí son azeríes y que varios de ellos han llegado a Israel en el marco de la ley de retorno, esta ley que permite que aquel que tiene un pariente de origen judío hasta tercera generación pueda ser considerado judío a los efectos del Estado de Israel y poder hacer aliá o acogerse a los beneficios de la aliá. Pero más allá de la discusión del origen de ellos, lo que es importante tener en cuenta es el hecho de que Israel está ampliando la investigación sobre esta red de azeríes y el daño que ha causado Israel es muy severo, es muy grande, es muy importante y puede ser ya cuantificado. A punto tal que algunas de las baterías de cúpula de hierro, este sistema que de alguna manera conocemos o hemos oído hablar de él, han tenido que ser cambiadas de lugar porque han sido fotografiadas y las fotos fueron llevadas, elevadas o entregadas a los miembros de Irán, del gobierno iraní. Y hay aquí, perdón por la agitación, pero había olvidado un papel que es muy importante, que te lea algunos datos aquí de este papel, y lo fui a buscar, y que tiene que ver con lo siguiente. Te puede llegar a sorprender, pero Irán ha publicado un tarifario para el colaboracionismo con Irán de parte de israelíes. Es decir, Irán intenta sobornar israelíes pagando una suma de dinero importante a cada israelí que provee a Irán de distintos elementos. Por ejemplo, te leo algún dato del tarifario. 200.000 shekel para asesinar a algún científico nuclear israelí. 500 shekel por foto de un lugar crítico del centro de Israel. Podría ser en Tel Aviv o en cualquier otro lugar. 15.000 shekalim por conseguir armas de fuego. $100, algo así como 375 shekalim, por pintar grafitis anti-israelíes y pro-iraníes. 2.000 shekalim por quemar automotores israelíes. Más allá de este tarifario, entre comillas, o de esta propuesta, en Israel existe ahora una gran preocupación por el hecho de que se piensa que ya no es la presencia de una red operativa iraní que está actuando en el país, ahora te voy a hablar de una segunda, sino que hay una quinta columna. Es decir, se ha conformado en Israel una quinta columna de israelíes que están dispuestos a sucumbir por dinero para venderse a los intereses de Irán. Y esto es, podemos llamarlo, un octavo frente o como lo quieran llamar, pero acá los servicios de inteligencia de Israel lo miran con gran preocupación. Hace rato que el fenómeno se lo viene mostrando, ya han habido por lo menos 10 casos diferentes de israelíes que han sucumbido ante la tentación económica de Irán, y la pregunta que se hace en la sociedad israelí es ¿por qué esto no sucedía en Israel? Era raro encontrar algún grupo israelí que pudiera vender secretos de Estado o militares a un país enemigo y mucho más a un Estado como Irán, que es un Estado que quiere genocidar al Estado de Israel. No hay respuesta a esta situación todavía, pero realmente es un dilema bastante dramático, bastante complicado y que los servicios de inteligencia van a tener que reforzar sus fuerzas para combatir este fenómeno que ya no es algo circunstancial o tangencial. Y a propósito de esto, hoy mismo también se ha descubierto una red de espías iraníes, pero en Jerusalén Oriental. Aparentemente la misión que tendrían, según algunos datos preliminares, sería la de eliminar a un científico nuclear israelí. Antes citamos ahí el tarifario, entre comillas, el vergonzoso tarifario, no dan nombres, y también la idea de matar a un alcalde o a un intendente de Israel. Se supone, se piensa en el de Jerusalén, por lo que implicaría, pero tampoco se dan nombres respecto de este tipo de cuestión.
Estos 7 árabes israelíes de Jerusalén Oriental han sido detenidos, están siendo interrogados y se está tratando de ver si no pertenecen o no tienen nexos con otras células también que estén complicadas en el país. Y un dato interesante, curioso, si se quiere decir de color, creo que la gente, tus oyentes, conocen lo que es el barrio de Mea Shearim en Jerusalén, que es un barrio donde generalmente está habitado por judíos ultraortodoxos muy antisionistas en general, a punto tal que los turistas que caminen por ahí van a ver inclusive algunas banderas palestinas colgadas en las casas de judíos que viven allí. Bueno, ahora ha aparecido felizmente un grupo dentro de Mea Shearim, que está descolgando, que está despintando, que está tirando abajo estas banderas. Hay una especie de, perdón el término, no sé si es correcto o no, de sionización de algún sector de Mea Shearim y de vuelta a la lealtad hacia el Estado de Israel en función de las amenazas graves que están percibiendo, inclusive para su propia existencia. Y un tema que dejo para pensar, que afectará también a los judíos de la diáspora y que aquí en Israel nos va a afectar mucho. Esta semana en Simchat Torah se va a cumplir el aniversario de la fecha hebrea, si queremos decirlo así, de la tragedia inmensa del 7 de octubre del 2023. Ante esto, la sociedad israelí habla, discute, polemiza. ¿Cómo debe festejarse Simchat Torah? Hay dos caminos. El camino tradicional, que establece las fiestas judías están por encima de cualquier momento de dolor, y la prueba de esto lo tenemos en el hecho que cuando Dios libre y guarde a una persona le fallece un ser querido en Shabbat, hay que esperar la finalización del Shabbat para la realización de todo elemento fúnebre o lo que fuere. Pero más allá de eso, la idea de que se puede en las fiestas judías como Simchat Torah bailar, cantar y tener una empatía con el dolor de aquellos que han perdido a sus seres queridos o que todavía están secuestrados lamentablemente en manos de el Hamas islámico, porque si no se hiciera, si se cancelara, si no se festejara, si no se cantara lo que es Simchat Torah, es un triunfo para el terrorismo. Esta es una visión y es la visión que van a cumplir muchísimas sinagogas y distintos entes acá en Israel. Pero hay otra visión. Hay otra visión que establece que hay que reducir, hay que bajar, no digo anular, pero sí hay que tratar de meditar y buscar algún tipo de contemplación diferente para que este día realmente también tenga las expresiones de dolor, de luto, de duelo que caracterizan al pueblo judío, aún en estos momentos en donde la alegría y la tristeza, como casi siempre la historia judía, viven mezcladas, Miguel. Esto es todo por el momento. No sé si tenés alguna pregunta para formularme que pueda llegar a responder. No, Natalio, completísimo como siempre el informe, los dilemas que hacen a la realidad israelí en guerra. Claro, siempre hay más detalles y detalles, pero como siempre los estás informando permanentemente a través de tu comunicación con todos aquellos que te siguen, lo mismo que hacemos aquí, tratando de esclarecer a todos para que sepan minuto a minuto lo que está aconteciendo. Agradecerte enormemente y desearte que en estos días, justamente, todavía nos queda un ratito de días intermedios de Sukkot y antes de el festejo que vendrá de Shemini Atzeret y Simchat Torah, bueno, podamos sacar toda aquella alegría que encontremos para agregarle al festejo y de alguna forma poder sobrellevar el dolor. Abrazo enorme, gracias y buenas noticias pronto. Gracias, Miguel. Y aún a pesar de todo, Hag Sameach para todo el pueblo de Israel. El profesor Natalio Steiner, desde Israel, nos dio un panorama pormenorizado de lo que está pasando a esta hora.